Hola, buenas tardes. Nos volvemos a encontrar. En este caso nos volvemos a encontrar para hablar un poco de lo que ustedes están viendo, el movimiento sindical. Estamos queriendo hablar también del sindicalismo en sí, pero todo en una breve reseña histórica. Sin lugar a dudas, no queremos o no quiero hacer un tratado, menos resumir siglos de historia sindical, siglos de historia del sindicalismo, tanto a nivel global como a nivel país. Tampoco quiero ser irrespetuoso con aquellos que escribieron la historia del sindicalismo, solamente a acercar una guía para cada uno de ustedes acerca del movimiento sindical y particularmente del sindicalismo en nuestro país, para que ustedes puedan entender el tema. ¿Sí? Quizás el objetivo final es como cada una de las clases, cada uno de los videos que hacemos, que es generarle la duda a ustedes y permitirles o generarle ganas para que sigan indagando sobre cada uno de los temas que desarrollamos. Obviamente que este es un tema controversial y que vamos a tratar de ser lo más parciales posibles, por eso no nos vamos a meter muchas veces con temas que tengan que ver con definiciones personales, con definiciones que tengan que ver con cuestiones que, como terminaremos esto, se hacen contemporáneas a nosotros, porque muchas veces quien les habla y muchos de los que escuchan han vivido. Por lo tanto, lo dejaremos de lado, solamente hablaremos de esa breve reseña histórica. Obviamente que cada uno de ustedes podrá investigar y ampliar los temas. Este será el desafío que nosotros tenemos por delante. Por lo tanto, comenzamos. Vamos a hablar primeramente de una breve reseña histórica del sindicalismo. Obviamente que lo primero que tendríamos que definir es cuándo se origina el sindicalismo. Y nosotros podemos poner como hito a nivel global que el sindicalismo se origina con la revolución industrial. ¿Sí? Cuando la máquina sustituye al trabajo manual, la fábrica sustituye al taller de artesanos, nacen los primeros movimientos que hoy conocemos como movimientos sindicales o sindicatos, aunque en esa primera etapa no se llamaran de esa manera. Y obviamente que, como todos sabemos, la revolución industrial trajo la sustitución del artesano, del orfebre, por el obrero de las pequeñas y grandes fábricas que proliferaban o que comenzaron a proliferar en todo el mundo y más que nada en Europa. ¿Sí? Obviamente que esa revolución industrial, la aparición de la maquinaria, hace que la producción local, de mercado local, sea sustituida o de nacimiento a la producción en escala. ¿Sí? Recordemos que estamos hablando de más de 2 siglos de historia. ¿Sí? En esos primeros momentos predominan las ideas socialistas, ¿sí? Y en un momento también el movimiento anarquista, ¿sí?
alcanza una mayor influencia, ¿sí? Si nos remontamos a los últimos 3 décadas del 1800, podemos decir que en 1870, ¿sí?, nacen los primeros movimientos anarquistas en nuestro país y que al final de esa década, ¿sí?, nace el primer periódico que, aunque parezca mentira, se llamó El Descamisado. Primeramente vamos a decir que allá por 1870, 1877, nace el primer sindicato argentino, la Unión Tipográfica, que también declara la primera huelga el 2 de septiembre de 1879. ¿Y saben para qué? Como reclamo de un aumento salarial y obviamente que hoy, en el 2021, nos va a llamar la atención, también no solo se reclamaba un aumento salarial, como pasa ahora, sino que se reclamaba la disminución de la jornada de trabajo a 12 horas en verano y 10 horas en invierno, cosa que hoy nos parece una cuestión ya casi pasada de moda, a pesar de la precarización laboral que estamos viviendo en algunos sectores, pero que también ese tema, flexibilización laboral, precarización laboral, lo vamos a ver mucho más adelante en otros videos que tengan que ver, en otras charlas que tengan que ver también con este tema de el tema laboral en nuestro país y en el mundo. Vamos a comenzar con el movimiento sindical. Obviamente que el movimiento sindical o sindicalismo, que muchos lo toman como sinónimos, ¿sí?, podemos decir que es la organización que reúne a los trabajadores a fin de defenderlos contra, o no vamos a decir contra, sino ante empresarios y ante los gobiernos. Entonces, esa es la primera definición que podemos decir del movimiento sindical. Obviamente que países como Inglaterra o Francia inician los movimientos sindicales allá por el 1840, 1848, extendiéndose por toda la Europa de ese momento. Tengan en cuenta, por ejemplo, que en 1864 se reconoce el derecho a deuda en Francia, ¿sí? ¿Y qué pasaba en esos momentos? Recordemos que allá por la década de 1840, Karl Marx y Friedrich Engels, ¿sí?, dan origen al marxismo, o lo que se denominó socialismo científico. Entonces, ahí ya en 1840 comenzamos a ver una de las formas que va a tener todo lo que tiene que ver con el sindicalismo, la defensa de los derechos laborales de los trabajadores, de los obreros, de los empleados. Pero también, en ese momento, un ruso, Mikhail Bakunin, y un francés, Pierre-Joseph Proudhon, también empiezan a asentar las bases del anarquismo. O sea, que acá tenemos dos grandes confluentes de lo que es el germen del sindicalismo a nivel europeo
que se fue extendiendo a nivel mundial, ¿sí? Obviamente que para no aburrirlos, vamos a decir que el sindicalismo moderno, volviéndonos y salteándonos varias etapas, en el siglo XX, ¿sí?, hay o persisten tres grandes corrientes. Los comunistas, organizados en la Federación Sindical Mundial, los socialdemócratas, organizados en la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, y los cristianos, organizados en la Confederación Mundial del Trabajo. Obviamente que cada uno de ellos, con sus teorías, llevaban adelante la defensa de los trabajadores a nivel local, regional, nacional y mundial. Y antes de meternos un poco en los inicios del sindicalismo en la Argentina, ya dijimos algo, pero lo vamos a ir desarrollando un poco más. Vamos a hablar de la clase de sindicatos. Podríamos decir que se podría definir en muchas maneras las clases, ¿sí?, pero existen tres grandes divisiones, ¿sí? Están los sindicatos de gremios u oficios, los sindicatos de empresas y los sindicatos de industria, actividad o rama. ¿Qué significa cada uno de ellos? De acuerdo a cómo están integrados esas organizaciones, es que nosotros vamos a definir de qué estilo de sindicato estamos hablando. Cuando ese sindicato es formado por los trabajadores que ejercen una misma profesión, una misma tarea, un mismo arte, un mismo oficio o especialidad, estamos hablando del sindicato de gremios u oficios. Por ejemplo, el sindicato de docentes, el sindicato de periodistas, el sindicato de pilotos, y así podríamos decir cada uno de las divisiones que podemos encontrar en los sindicatos de gremio u oficio. Pero también estarán la unión de los trabajadores que prestan servicios en una empresa, establecimiento o institución, ¿sí? En este caso, ¿sí?, la definición lo hace la empresa. Por lo tanto, dentro de ese sindicato, ¿sí?, habrá trabajadores de diversos oficios, de diversas profesiones. Y llegamos a cuando nosotros nos encontramos con trabajadores pertenecientes a una misma actividad industrial, comercial o de servicios. Acá la reunión, ¿sí?, de esos trabajadores tienen que ver con una actividad comercial, industrial o de servicios, ¿sí? Ya estamos hablando de los sindicatos de industria, de actividad o de ramas laborales, ¿sí? Estos tres sindicatos son, o estas tres formas de agrupación de sindicatos, son las que a mi entender son las más importantes que se fueron desarrollando con la historia del movimiento sindical en cada uno de los países, ¿sí? Obviamente que podríamos enumerar en cada uno las ventajas y desventajas que tienen ellos para ser implementados por cada uno de los problemas y las soluciones que pueden llevarle a los trabajadores, a sus representados. Por eso, cada uno deberá ver qué ventajas y desventajas tienen esas formas sindicales. Obviamente que todos estos son
los sindicatos de primer grado, que se van a agrupar en la federación, que es un organismo de segundo grado. Esta federación puede ser regional, perteneciente a una región, o nacional. ¿Sí? Y todas esas federaciones y sindicatos van a estar representadas y unificadas a través de la central sindical nacional que tenga cada uno de los países. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo se fue, en una forma breve, desarrollando la central sindical que representa a los trabajadores en el país. ¿Sí? Y todas las centrales sindicales de cada uno de los países se van a reagrupar en una central sindical mundial. Obviamente que más o menos ahí recorrimos y desandamos lo que nosotros denominamos, ¿sí?, ese movimiento sindical, que le cape a cada una de las organizaciones sindicales y que le cabe a cada uno de los países organizados laboralmente. Pero también nosotros tenemos que la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, tiene un organismo que se ocupa de los asuntos del trabajo y que se ocupa de las relaciones laborales. Es la Organización Internacional de Trabajo, que muchos conocemos con las siglas OIT. Una vez que nosotros hemos desarrollado en una manera sucinta, porque no queremos faltar el respeto a quienes saben mucho de sindicalismo, vamos a hablar del movimiento obrero argentino. Para ello nos vamos a meter en la historia de nuestro país y antes de que nosotros fuéramos país. Ya las guerras de resistencia en la colonia incluían aspectos laborales. ¿Por qué? Porque se reclamaba por los métodos coloniales de explotación que había en las colonias y en especial en las colonias de América. Obviamente que la Revolución de Mayo comienza a establecer nuevas modalidades y obviamente que esas nuevas modalidades comienzan a dar otra lucha, que es la lucha que se traslada entre los ganaderos y el gaucho, que formaba parte del trabajo en cada uno de los campos. ¿Sí? Cuando se reorganiza el país, allá en el periodo 1853, 1880, 1890, ¿sí?, se define a nuestro país como un país agroexportador, ¿sí? Pero no se define porque lo quisieran así nomás los que estaban en esos momentos en nuestro país, sino que se daba en el marco de una división internacional del trabajo que reservó a Europa, a la Europa de ese tiempo, la producción industrial y que reservó al resto del mundo la tarea de ser los proveedores de las materias primas para esa producción industrial. Nuestro país, la incipiente Argentina, se transformó en un país agroexportador. Y dijimos que esto iba desde la reorganización nacional, allá por el 53 y hasta el 80, llegar al 90, y podemos decir que en el año 1890 se genera lo que son dos grandes cuestiones que tienen que ver con el desarrollo posterior. Dos grandes acontecimientos. Uno es que por primera vez en
nuestro país, se celebra el Día Internacional de los Trabajadores. Y a la vez se da la Revolución del Parque, ¿sí? Inicio de la lucha por elecciones libres y democráticas en nuestro país. Entonces, 1 de mayo de 1890 y Revolución del Parque son dos cuestiones que tienen que ver con la evolución de lo que estamos hablando. Igualmente, cuentan los historiadores, que al contrario de lo que pasaba en otros países, en nuestro país todavía los movimientos sindicales y los dirigentes políticos irían por caminos separados, a pesar de que en algún momento hubo algún dejo de conectividad entre ellos, hasta entrada el 1900 y allá entrado el 1940, cuando comienzan a unirse los caminos de los movimientos sindicales y los movimientos políticos. Pero volvamos un poco a ese 1 de mayo de 1890. Habíamos dicho que se había hecho por primera vez, festejado el Día Internacional del Trabajo. Y ese 1 de mayo se emite un petitorio obrero que le reclama al Congreso. Y ahora vamos a escuchar cosas de 1890, 1 de mayo de 1890, más de un siglo, que pedía cosas que, aunque parezca mentira, son lo que hoy forman parte de nuestro derecho laboral, de nuestra ley de contrato de trabajo. El primer punto decía la jornada de 8 horas. Fíjense a todos los que están cursando liquidación de qué estamos hablando, de los derechos adquiridos. El segundo punto, ¿sí?, pedía la prohibición del trabajo de menores de 14 años. El tercer punto hablaba de la abolición del trabajo nocturno, salvo en aquellas industrias, fábricas y actividades que no pudieran dejarse de hacer las mismas en el horario nocturno. El cuarto punto, la prohibición del trabajo de mujeres cuya naturaleza afecta a su salud, ¿sí? El quinto punto es la abolición del trabajo de mujeres y de menores de 18 años en el horario nocturno. El sexto punto nos hablaba del descanso no interrumpido de 36 horas semanales. Justificación de lo que hoy estamos diciendo desde el sábado inglés y todo el domingo como días de descanso obligatorios, ¿sí? También teníamos la prohibición de trabajos y sistemas perjudiciales para la salud de los trabajadores, la prohibición del trabajo a destajo o trabajo a subasta. ¿Qué era el trabajo a destajo? No es nada más ni nada menos que una tarifa fija por hacer una tarea, no importando el tiempo que insumiera el mismo. La inspección de talleres y de fábricas por delegados que fueran remunerados por el Estado. La inspección sanitaria de las habilitaciones de cada uno de los talleres, de cada una de las fábricas, de cada una de las oficinas. La vigilancia sobre la fabricación y venta de bebidas y alimentos. Y el castigo a los falsificadores. Como ustedes verán,
estamos escuchando cosas que hoy mismo seguimos debatiendo en el derecho laboral en estos momentos, ¿sí? También se pedía ese 1 de mayo de 1890 un seguro obligatorio para cada uno de los trabajadores que abonasen empleadores y el Estado, ¿sí? Y también la creación de tribunales para la solución de conflictos. Fíjense desde cuándo se comenzaron a solicitar en nuestro país estas medidas que hoy nos suenan atemporáneas, pero que también vemos que en muchos casos se vulneran por parte de empleadores y de gobiernos, ¿sí? Obviamente que esas medidas entregadas en ese petitorio obrero al Congreso no fueron tenidas en cuenta por los miembros del Parlamento y recién allá por 1904, cuando es electo Alfredo Palacios, electo como el primer diputado socialista, ¿sí? Empiezan las leyes obreras a ser consideradas y comienza lo que nosotros denominamos el derecho del trabajo. Derecho del trabajo que va a ser motivo de otra charla al respecto, ¿sí? Porque si no, nos extenderíamos mucho. Obviamente que los anarquistas y los socialistas ocuparon los primeros lugares en el sindicalismo fundacional de nuestro país, ¿sí? Ahí podemos encontrar la FOA, la Federación Obrera Argentina, integrada por socialistas y anarquistas, que luego se transformaría en la FORA, la Federación Obrera Regional Argentina, y una vez que se separaban los socialistas, crean, la Unión General de Trabajadores, la UGT. Obviamente que esos son los primeros atisbos de lo que va a ser la organización sindical en nuestro país. Cuando asume el país el doctor Hipólito Yrigoyen, ¿sí? Adopta, entre otras medidas, la mediación estatal ante conflictos, promueve las negociaciones colectivas de trabajo y promueve los laudos arbitrales cuando no se llega a acuerdo entre empleados y empleadores, ¿sí? Es en ese gobierno de Hipólito Yrigoyen, dejando de lado todas las consideraciones personales y políticas que podemos hacer, que el sindicalismo se expande. Números. En 1915 había 51 sindicatos y 20.521 cotizantes. Los cotizantes podían ser mensuales o con una cuota anual, pero eran 20.521 cotizantes. En 1920, que también seguía el gobierno de don Hipólito Yrigoyen, había 734 sindicatos y 700.000 cotizantes a las tareas sindicales. Obviamente que durante esos primeros años del siglo, esos primeros años de 1900, hubo muchos conflictos que se generaron y que se debieron atravesar. Muchos cambios nacionales, muchos cambios mundiales. Incluso debemos recordar que se produce la Revolución Rusa, ¿sí? Pero el 27 de septiembre se crea la Confederación General del Trabajo. Y es su primer secretario general, don Luis Ceruti, de la Unión Ferroviaria, del COA, que es la Central Obrera Argentina, que es de origen socialista. Obviamente que llevó un tiempo poner en funcionamiento esa CGT,
esa Confederación General del Trabajo, que sabemos que esa creación de la CGT es un acto de trascendencia en la vida política de Argentina, prepara las condiciones para que esa clase obrera dejara de ser una actora marginal para meterse en un proceso histórico, para ser protagonista decisiva de la historia de nuestro país a partir de la cuarta década de el 1900. ¿Sí? Obviamente que en la década del 30, con los últimos años terminando con un golpe militar a Irigoyen, pero entrándonos en el 30, cambia el sindicalismo en nuestro país. ¿Sí? Hay la generalización de un sindicalismo unitario por rama nacional, que le da un enfoque nacionalista a el pensamiento sindical en nuestro país, y también comienza el desarrollo de la obra social. ¿Sí? ¿Por qué? Porque comienza a brindarse las posibilidades de la atención de la salud y del turismo social por ese movimiento sindical. Esa vocación por el nacionalismo hace que el 1 de mayo de 1936, en un acto de la Confederación General del Trabajo, por primera vez, se canta el himno nacional. Recuerden, anteriormente, las teorías, los movimientos socialistas y anarquistas que respondían en muchos casos a la Internacional Socialista o a ciertas cuestiones que tenían que ver a nivel mundial y mirando a Europa. En ese 1936 se canta por primera vez el himno en la CGT, y a la vez confluyen para dar sus discursos, para hablar diversos dirigentes políticos, como el doctor Arturo Frondizi por la UCR, Mario Bravo por el Partido Socialista y don Lisandro de la Torre por el Partido Demócrata Progresista. Comienzan a unirse los caminos sindicales y políticos en nuestro país. Obviamente que otro de los hitos fundacionales del sindicalismo argentino es la llegada de los sindicatos al poder desde 1943 a 1945 y la llegada del peronismo en la órbita, en la injerencia sindical. El 17 de octubre del 45, las campañas y las elecciones, ¿sí? El Partido Laborista, que luego es absorbido por el Partido Peronista, son temas que deberíamos saber, pero que excede en mucho, en más, el marco de nuestro desarrollo de lo que es el movimiento sindical y el sindicalismo. Pero fíjense que vamos a dar algunos datos, como venimos dando, de hitos. La CGT pasa de tener 80.000 afiliados en 1943 a 1.500.000 afiliados en 1947 y a 4 millones de afiliados en 1955. La Confederación General del Trabajo participa en las reuniones de gabinete de ese entonces del Partido Peronista, que gobierna el general Juan Domingo Perón, ¿sí? Y también podemos decir que 1/3 del Parlamento en esos momentos tenía que ver con la órbita sindical, con la rama sindical. Ya en 1949
se incorpora el derecho de los trabajadores en la Constitución Nacional Argentina, cosa que vamos a ver más adelante. Y en 1952 se sanciona la ley 14.250 de convenios colectivos de trabajo, que también vamos a ver más adelante. Obviamente que el sindicalismo ha hecho hasta ese momento diversos ítems y que también va a hacer otros hitos a partir de ese momento, pero por respeto a una era contemporánea no vamos a abrir ningún tipo de opinión personal, política, ni de ningún tipo, pero que también tenemos que decir, el sindicalismo se tuvo que enfrentar a el golpe de Estado a Perón y el inicio de otro gobierno militar o dictadura. El sindicalismo tuvo que estar con la elección de Arturo Frondizi, de Arturo Umberto Illia, el golpe militar de Onganía, el regreso y el tercer gobierno de Perón, el golpe militar y la sangrienta dictadura iniciada en 1976, hasta que se llegó a la recuperación de la democracia con el doctor Raúl Ricardo Alfonsín, y a partir de allí comenzó este movimiento sindical y este sindicalismo argentino a tener otros espacios y otras cuestiones a llevar adelante desde 1983 hasta la fecha. Espero que cada uno de ustedes haya tenido la posibilidad de entender un poco qué es esto del movimiento sindical y el sindicalismo en nuestro país. Muchas gracias por haber prestado atención.